Sin importar si eres enfermero, enfermera, médico interno de pregrado, médico general, médico especialista en urgencias, médico intensivista, cirujano o médico de cualquier especialidad, es muy importante que sepas exactamente cómo se prepara este fármaco fundamental utilizado en urgencias. Principalmente se utiliza en hipotensión causada por choque, aunque en este video no vamos a analizar específicamente cuáles son las causas. Únicamente te voy a enseñar paso a paso, de forma práctica, cómo se debe preparar, porque seguramente en este momento tienes un paciente que está en graves condiciones. Fíjate muy bien, en México la norepinefrina o noradrenalina viene en ámpulas de 4 miligramos sobre 4 mililitros, es decir, ya viene con su diluyente. La fórmula clásica que se utiliza en México, y no porque esta sea la única forma de prepararla, sino que vamos a ver en otros videos otras formas dependiendo del tipo de paciente, es la siguiente: noradrenalina o norepinefrina, 8 miligramos en 100 mililitros aforado, que vamos a ver qué significa eso, de solución glucosada al 5% en bomba de infusión continua. Iniciar a X mililitro hora. Esta X es porque si lo vas a iniciar de una forma, por decir, desesperada, entre comillas, puedes ponerlo al tanteo. Usualmente puedes iniciarlo a 5 mililitros hora, posterior a que hayas, por ejemplo, hecho un reto de líquidos, etc. Te repito, en este video no vamos a analizar un contexto en particular de un paciente, sino únicamente ver cómo se prepara. Entonces, desde luego se puede iniciar por vía periférica, aunque como sabes, seguramente en algún momento habrás escuchado que si se extravasa este fármaco a la piel de un paciente puede generar necrosis, aunque hay artículos, tal como los que podemos ver acá, que desmienten esta versión. Particularmente no me ha tocado ver una situación así, pero no porque no la haya visto yo significa que no pueda pasar. Entonces, esto significa que existen ámpulas de 4 miligramos en 4 mililitros, como la que podemos ver aquí. Por lo tanto, hay que usar 2 ámpulas para lograr los 8 miligramos. Entonces, es muy importante que tú sepas que 8 miligramos son 8000 microgramos. Entonces, tú vas a indicar en la hoja de enfermería, tal como dice así: 8 miligramos en 100 mililitros de solución glucosada al 5%, que es igual a 8000 microgramos en 100 mililitros de solución glucosada. Esta es la indicación para enfermería. Entonces, ¿por qué en glucosada o no salina? Esa es una pregunta clásica de internado o de residencia de urgencias. Aquí viene justamente la explicación, pero que tú sepas que es mejor en glucosada. Hay una famosa constante que se habla en los pases de visita. Ten mucho cuidado porque no porque existe esta famosa constante quiere decir que está bien. Recordemos que aquí dice aforado. Si no aforas cómo se prepara la noradrenalina, es muy probable que, pues teóricamente, esta constante la puedas utilizar, pero en vivo o con los datos reales va a ser erróneo. Vamos a ver exactamente cómo significa esto. Y por ejemplo, si tú ves una bomba de infusión que ya tiene, que está pasando a 5 o a 10 mililitros, etcétera, tú puedas con un sencillo fundamento saber exactamente a qué infusión o qué dosis está pasando. Recordemos que tenemos que traducir lo que dicen las bombas de infusión a lo que es la infusión o la dosis. Entonces, la infusión de norepinefrina o noradrenalina es de 0.01 a 0.5 microgramo kilo minuto. Esto va a diferir un poquito dependiendo del contexto de algunas guías, pero por lo pronto Surviving Sepsis o estas guías de campaña de sobreviviendo a la sepsis nos manejan como máximo esto. Pero te repito, va a depender del contexto. Entonces, ¿de dónde sale todo el fundamento? ¿Dónde sale la famosa constante de 1.33? Para que lo sepas hacer rápido. Yo te sugiero que si vas a preparar de esta forma, en tus indicaciones o cuando pases el turno, especifiques cómo está preparada la norepinefrina o noradrenalina, porque a veces también se puede preparar 16 en 50, por ejemplo, para pacientes pues, que son nefrópatas o pacientes que son cardiópatas, o 16 en 100, etc. Entonces, no te confíes en que si tú llegas al turno y ves justamente una infusión de norepinefrina, ya puedas hacer esto directamente. No, tienes que acercarte a la bolsita del paciente y ver exactamente la dilución. Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Si 8000 microgramos, ya vimos que son 8 miligramos en 100 mililitros, tú dirás, ¿por qué 8 en 100? Bueno, porque 4, o sea, esto es por estudios que se han hecho y es simplemente por convención. Si ponemos 4 en 100, tendríamos que pasarle mucho más volumen al paciente para lograr pues una infusión que nos dé un resultado efectivo, un efecto, ¿no? Entonces, vamos a irnos al fundamento. La preparación habitual en México es, ¿qué significa aforar? Es retirar 8 mililitros de la bolsa,
por ejemplo, a la que vamos a diluir, y agregar 8 mililitros de Norepi, o sea, 2 ampolletas de 4 mililitros para que quede 100 mililitros finales. Y la dilución es 80 microgramos por mililitro. ¿Sí va quedando? Si no, ahorita lo vemos con más calma. Entonces, si no aforas, tu concentración queda un poco menor según el volumen real final. Ahora, vamos a ir arriba. Dice, si 8000 microgramos en 100 mililitros, hay 80 microgramos en 1 mililitro. Esa es la concentración. Y también se sabe en la química básica que 1 mililitro equivale a 60 microgotas. Entonces, si dividimos 80 entre 60, nos da 1.33. Esa es la famosa constante que tú vas a hacer, por ejemplo, cuando el adscrito o tus compañeros o tus R+, te digan, oye, pues ¿a cuánto está la Norepi? Pues primero te vas a fijar cuál es la dilución, 16 en 100, 16 en 50, pero casi siempre va a ser 8 en 100. Entonces, tú obviamente si estás de postguardia o vas a estar muy cansado, no sabes qué hacer, justamente esto te puede salvar la vida. Pero no te recomiendo que lo hagas así, sino por el método que es más extenso. Entonces sabemos que la concentración es 8 en 100, que son 8000 microgramos, son 100 mililitros y esto nos da 0.08. Entonces, esta concentración solo es válida cuando la concentración es de 80 microgramos por mililitro y por microgotero 60 microgotas por mililitro. Entonces, recordemos que hay que aforarlo, o sea, nuevamente retirar 8 mililitros de la bolsa y agregar 8 mililitros de Norepi. Bien, la dosis, como ya comentamos, es la infusión que vemos aquí. Esto ya está determinado en artículos, ya está determinado obviamente por la evidencia médica, por la evidencia clínica, y aquí podemos ver pues algunas referencias bibliográficas en las cuales vemos esto. Es muy probable que tú veas atrás de las etiquetitas o las cajas de la Norepi, pues cuál es la dosis. No te confundas porque a veces nos pueden poner de 8 a 12 microgramos minuto, pero en un día de guardia es muy probable que no sepas exactamente qué hacer. Entonces vamos a seguir esto. Recordemos que el poner norepinefrina pues tiene riesgos, ¿no? Nos puede dar arritmias, nos puede aumentar la presión arterial, puede generar isquemia periférica, aumentar el lactato, hipocalemia, taquicardia, hipertensión. Y de hecho, pues tú sabes perfectamente que en el argot médico o cuando son las entregas de guardia, pues hay algunas quejas en las cuales pues se entrega a pacientes con la Norepi muy alta, ¿no? Entonces, obviamente eso tampoco hay que hacerlo de preferencia, sino que hay que individualizar al paciente. Aquí tengo un fundamento de cómo es que justamente sucede toda esta preparación, que nos habla de las concentraciones 1 por volumen 1 y tienen que equivaler a las concentraciones 2 y volúmenes 2. Entonces, esto no lo vamos a ver aquí, puedes ponerle pausa al video para que lo revises con calma, pero yo lo que quiero es que tú sepas que, por ejemplo, si tú inicias la norepinefrina a tal mililitro hora, ¿cómo lo vas a traducir a microgramo kilo minuto? Estas son las unidades de infusión y así es como tú las debes de presentar a tu adscrito, a tu R+, o a cualquier médico. Entonces, vamos a ver otra vez. El fundamento matemático son 8000 microgramos en 100 mililitros. Por lo tanto, es una regla de 3. ¿Cuántos microgramos son mililitro? Pues ya vimos que son 80 por mililitro. Y ponemos aquí un ejemplo teórico de un paciente de 70 kilogramos. Entonces, si dividimos eso, nos va a dar 1.14 microgramo kilo entre 60, que son una hora, son 60 minutos, nos da 0.019 microgramo kilo minuto. Bien, obviamente esto puede parecerte un poquito confuso. Vamos a explicarlo con un ejemplo un poquito más en vivo. Y vamos a ver, por ejemplo, si tú ves que la bomba está pasando así a 15 mililitros hora, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? Aplicando el método 1, que es el más fácil, el formulazo, ¿no? El que tiene ya la constante. Bueno, vemos que es 15 por 1.33, que ya vimos de dónde sale, y esto nos da 19.95 entre 70, que es el peso teórico del paciente, y nos da 0.28 microgramo kilo minuto. Y esto, obviamente, si tú lo pasas de aquí para acá, puedes ver que entra en el rango de infusión. Y el método 2, que es un poquito pues más extenso, pero finalmente es lo mismo, es 15 mililitros hora, que es lo que teóricamente estaría pasando una bomba de infusión. Recuerda, son ejemplos, porque así es como cuando tú llegues a la guardia o cuando tú lo indiques en enfermería, lo vas a ver en una bomba de infusión. No importa, tú lo puedes indicar a 4, a 10, etcétera. Va a depender del paciente y de la situación concreta. Método 2, por ejemplo, estás viendo que la bomba está a 15 mililitros hora, tú vas a multiplicar por la concentración, que es 80 microgramos minuto, y esto nos va a dar 1200 microgramos. Pero obviamente, pues acuérdate que la bomba está en mililitros hora, entonces pues
eso te lo tenemos que pasar a minutos. Entonces dividimos entre 60 y nos da minutos. Entonces esto nos va a dar 1200 entre 60 y pues justamente es esto, ¿no? 20 microgramos minuto entre 70, que es el peso del paciente, es 0.28 microgramo kilo minuto. Entonces ese es el fundamento de cómo harías justamente tú el cálculo si no tuvieras el formulazo, ¿no? La famosa constante, que recuerda, esta constante únicamente aplica para esta dilución de 8 miligramos en 100 mililitros. Y aquí obviamente podemos ver pues cómo se hace, por ejemplo, cuando estudiamos física en la preparatoria, en la secundaria, pues nos hacían justamente hacer estos análisis adimensionales, ¿no? Donde justamente tenemos que cancelar unidades con unidades. Mira, fíjate muy bien, es el mismo cálculo que hicimos aquí, pero mejor explicado. La fase 1 podemos decir, tú ves la bomba, ¿no? 1000 litros hora, y el objetivo es pasar a microgramo minuto, lo que nos dice aquí, pues el fabricante, y de ahí a microgramo kilo minuto. Entonces prácticamente vemos que si la bomba está pasando a 15 mililitros hora, pues vamos a multiplicar por la dilución que ya vimos, y eso obviamente así nos va a hacer cancelar mililitros por mililitros, nos van a quedar horas, pero tú sabes que una hora son 60 minutos y esto se cancela hora con hora, mililitros con mililitros y nos va a quedar microgramos minuto. Ya que tenemos microgramo minuto, justamente es que vemos aquí el 20, ahora sí ya podemos dividir entre el peso del paciente. Es muy importante que sepas que para norepinefrina sí puedes dividir por el peso real del paciente. Hay fármacos, como por ejemplo Propofol, cuando el paciente es muy obeso, pues que sí se dividen en peso ideal, pero eso lo vamos a ver en otros videos. Entonces ya tienes aquí 20 entre 1, entre 70 nos va a dar 0.29 microgramo kilo minuto. Entonces recordemos, si estás ahorita en una emergencia, si tienes que poner la norepia a un paciente, si eres médico interno sobre todo, que apenas estás empezando, pues literalmente este video es solamente para eso, o sea, evalúa con mucho cuidado, no te estoy dando una recomendación de que a todo paciente hipotenso se le tiene que hacer esto, pero si en ese caso lo amerita, puedes iniciar por vía periférica, al menos de forma momentánea, noradrenalina 8 miligramos en 100 y justamente hacer esto. Hay que aforarlo, recuerda, aforar es retirar los 8 mililitros de la bolsa a la que le pusiste la solución glucosada. ¿Por qué? Porque ya del diluyente va a tener 4 mililitros justamente de la ampolleta y 4, o sea 4 y 4 porque son 2 ampolletas. Ojo, si de plano tú no tuvieras más que una ampolleta, claro que la puedes iniciar así, 4 en 50, 4 en 100, pero te repito, requerirías más volumen dependiendo pues de la situación particular. Ahora, la parte de la química, sí, esta es una pregunta que a mí siempre de residente me hacían. ¿Por qué hay que diluir en glucosada y no salina? Bueno, es una pregunta bastante difícil cuando eres residente de urgencias, pero ya con el tiempo, cuando eres adscrito y tienes un poquito más de tiempo de estudiar, pues justamente entiendes que existe una zona de la norepinefrina o noradrenalina que se llama anillo catecol. Entonces justamente, y a nivel teórico, porque esto no está bien probado, aquí tenemos las referencias que lo indican, pues supuestamente, pues este anillo catecol pues va a sufrir una oxidación, ¿no? Entonces por eso se prefiere que sea en dextrosa, en glucosa, para que esto no suceda. Recuerda que esto es teórico. A mí en mi experiencia sí me ha tocado ver que en solución salina es menos efectiva la norepi que en solución glucosada. Por ejemplo, si se pone en solución salina se oxida porque pierde electrones y se protona, pero eso es teórico. Esto de acuerdo a esta referencia que justamente puedes buscar, ¿no? Aunque aquí dice que no hay diferencia, pero a mí sí me ha tocado ver diferencia. Esta es mi experiencia. Entonces el anillo catecol tiene un benceno con 2 radicales OH vecinos, ¿no? Esto acelera la oxidación, o sea, más degradación, y en un pH más alto o alcalino el catecol se desprotona y se hace catecolato y se oxida más fácil. Entonces, en soluciones con dextrosa, teóricamente el pH es más ácido y se protege más contra la oxidación. Entonces la degradación es la oxidación del catecol y nos genera una oquinona. Esto pues con el aumento pH, luz, etc. Y pues nuevamente, teóricamente aquí se dice que también podría verse la solución un poco rosada o café, pero en mis más de 9 años de estar trabajando en urgencias no me ha tocado ver absolutamente nada de eso. Muy bien, entonces recordemos, así es como se prepara la norepinefrina. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes ponerla en la caja de comentarios y seguiremos subiendo videos sobre estos fármacos utilizados en urgencias para que simplemente si estás
en un problema en una guardia, pues sepas exactamente cómo ponerlo y ya con calma en tu casa o ya en la guardia, pues justamente ves el fundamento. Muy bien, te saluda el doctor Rodrigo Guadarrama Blet, médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.